a estos colegas y espero que amigos a partir de ahora, presentándonos un libro más de Fernando Martín Aduriz. Tuvimos el gusto de trabajar con Fernando, me parece que hace un año, no recuerdo bien la fecha, su libro de La angustia que no cesa. La ansiedad que no cesa, Fernando, perdón, me equivoqué. La ansiedad que no cesa. Y bueno, ahora tenemos el enorme placer de estar presentando su nuevo libro. Y antes de que pasemos a la presentación, quiero decirles un pequeño acercamiento a estos amigos, colegas que tenemos ahora. Los que nos conocen a Fernando Martín Aduriz, él es psicoanalista, escritor, licenciado en psicología, psicopedagogía, filosofía y ciencias de la educación. También es psicoanalista, miembro de la ELP, Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor del Máster de Psicopatología de la Universidad de Valladolid. Y para no extenderme en la presentación como es ya nuestra costumbre, quiero decirles que ha publicado, tiene numerosos libros con temas muy interesantes, como les mencionaba. Tuvimos el gusto de presentar este libro también, muchos lo adquirieron y entonces, pues ahora todavía nos estaba comentando al inicio que está agotado incluso en Amazon, que están por la segunda edición, así que eso abre pues más el deseo de buscarlo y de poderlo leer después de que lo escuchemos. Y también tenemos el gusto de que esté Enrique Gómez y Ángela González. Ambos son socios de Enrique es socio de la ELP de Castilla y León, poeta y expresidente del Ateneo de Palencia y es autor del Epílogo. Y Ángela es psicoanalista de la AMP, directora de la Comunidad de Castilla y León de la ELP. Solemos hacer una presentación muy breve porque dejamos que los conozcan por su palabra. Entonces, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Yolanda. Bueno, les voy a decir que la dinámica que es parecida a la que hemos tenido siempre, que van a desplegar el tema los amigos de Madrid y de España y después vamos a poder interactuar con ellos con preguntas. Entonces, todo lo que vayan pensando de preguntar, pueden escribirlo o levantan la mano con la aplicación. Gracias. Carlos, ya, adelante, por favor. Creo que, ¿quién va a empezar presentando, Ángela o Enrique? Enrique, quizá. Enrique, que empiece Enrique, sí, luego Ángela. Pensé que iba a hablar Carlos. Ah, vale. Pues empieza Enrique, entonces, luego Ángela y luego Carlos interviene o yo, o lo que queráis. Ok. Perfecto, pues espero que se me escuche bien. Y si en algún momento me da así un poco la tos, porque estoy convaleciente de una gripe, pues nada, paramos unos segundos y seguro que me sabéis disculpar. Bueno, pues nada, empezamos. Va a ser todo, esta presentación va a ser muy, muy breve. Buenos días y tardes para vosotros, nuestros amigos en México, como decíamos, ya noches y verdaderamente muy frías desde España, ¿no? Aquí son las 8:13. Agradezco desde luego al Taller de Investigaciones Psicoanalíticas la organización de este acto online y a Fernando Martín Aduriz, amigo desde hace años, la oportunidad que me brinda de nuevo, que se nos brinda a todos, de poder hablar y pensar un rato sobre este libro que ha sido para mí, os lo aseguro, un encuentro de mucha altura con la sorpresa. Esto no es fácil últimamente con los libros, ¿no? Cuando hablo de altura me refiero de altura intelectual especialmente. ¿Qué sería presentar si fuera posible presentar? Esta es la primera pregunta o cuestión que os propongo. Cada vez tengo menos dudas y, vamos, cada vez tengo menos capacidad y más dudas para dar cuenta de qué es esto de una presentación de un libro.
quizás, insisto, algo imposible e imaginario, desde luego, siempre incompleto y parcial, definitivamente subjetivo, pero lo que tengo algo claro en esta ocasión es que este libro se presentaría perfectamente leyendo el prólogo y los epílogos escritos por los psicoanalistas Vicente Palomera y Ángela González, que hoy también nos acompaña, y por mí mismo. Pero sobre todo y especialmente podríamos presentarlo leyendo directamente el texto del autor, que a modo de preámbulo, casi de exordio, abre el libro y que se titula Escritura y escritores. No olviden, por favor, leer este texto inicial. No se puede pasar por alto este primer texto que hay del libro de Fernando Martín Aduriz. Allí, para mí, está todo o casi todo para extraer ciertas claves, todo o casi todo sobre el objetivo buscado, el latido que lo anima, la propuesta y posición del autor y los territorios que desea explorar, porque Aduriz en este libro intuye, o yo creo que sabe definitivamente, que no se dirige hacia la luz, sino más bien a esa forma de extraña oscuridad que hay en el sujeto y en las palabras. También cuando decide escribirlas, y sabe que en esos lugares que se ocultan hay que moverse con cuidado y con cierta capacidad para la sospecha, consintiendo con la ceguera. No en vano es psicoanalista desde hace ya bastantes años y está advertido de esa niebla espesa a veces que nos habita, esa incurable otredad que padece lo uno, en palabras de Juan Malpartida. Fernando Martín Aduriz se pregunta por qué se escribe. Es un escritor preguntándose por qué se escribe. Es muy curioso y muy interesante. Y yo pretendo decirles algo sobre por qué hay que leer este singular libro de por qué se escribe. Lo primero, porque está muy bien escrito, porque está repleto de cultura, de la mejor erudición, lleno de citas bellísimas e inolvidables que nos tocan el cuerpo, porque está la pasión por la mejor literatura y porque nos anima a leer y a mirar de otra manera los libros. Pero sobre todo hay que leerlo, pienso yo, por la propuesta del autor en relación con el sujeto y la función de la creación literaria. Eso es lo que más me ha fascinado de este fascinante por qué se escribe 50 escritores. Podríamos decir muchas cosas, muchas virtudes de este poliédrico libro. Estaríamos horas, aburriríamos al público y no nos daría tiempo. Por eso hay que seleccionar y mi mirada se ha ido inevitablemente, sin resistencia ni remedio, a este rasgo que estoy citando, que estoy señalando, la mirada del autor sobre el hecho de escribir. Aquí está la diferencia. Si hay que marcar una diferencia, yo creo que es esta. Aduriz, y no vean cómo se agradece, no se ha dejado llevar por la escritura como simple comunicación o información. La función de contar cosas, historias, ficciones, o por razones evidentes del yo sábelo todo. Por ejemplo, las 4 que citó George Orwell en su también ¿Por qué escribo? Se las recuerdo muy rápidamente. Egoísmo y narcisismo la primera. Entusiasmo estético la segunda. Búsqueda de la verdad, si es que existe, la tercera. Y propósito político, es decir, cambiar algo el mundo. También ya lo dijo Petrarca en el siglo XIV en sus maravillosos Remedios para la vida, que los libros se escribían o se buscaban por saber, deleite y vanagloria, decía, para adornar y decorar el alma. Pues no es este el caso de este libro de hoy. Fernando Martín Aduriz, como no podía ser de otra manera, no ofrece respuestas ni sencillas ni universales. Va al uno por uno, a lo diminuto, a lo oscuro y a lo subjetivo. Se pregunta por la función singular de la escritura en el síntoma y la subjetividad de cada autor que trata, y para ello, él lo reconoce, pone a cada escritor, a cada autor en el diván, y con el tiempo suficiente para comprender, o no tanto, escucha sus palabras escritas, sus silencios, y sabe que la respuesta que puede llegar a vislumbrar nunca estará en paz, sino en constante inquietud. No hay respuesta segura y definitiva a esto de por qué se escribe. La escritura a la que aquí se presta atención no es la productora de contenidos y textos conscientes
que se pone en modo trabajo al servicio del yo soberano, como lo ha llamado ahora Elizabeth Rudinesco en el último libro, ¿no? Sino que Aduriz, como le ocurría a Octavio Paz, mira como al otro lado de la palabra, ese hacer que nos hace sin que nosotros seamos del todo conscientes, esa apuesta por dejar de ser uno mismo, porque lo escrito siempre será una otredad respecto al escritor y también al lector. Un misterio, afortunadamente, no del todo insondable, ante el que Aduriz, afortunadamente también, no ha retrocedido. Es entonces, definitivamente, un bello intento. Cuando lees este libro, te da la sensación de que el autor, en silencio, está escuchando atentamente el rumor hipógeo del caudal de palabras que brota de los agujeros que nos constituyen, como ese agua que se perdía por las vasijas de las Danaides, imposibles de llenar, porque así somos los humanos, cántaros agujereados, carencia de ser, y es justo desde esas fugas, en esas soledades y silencios casi innombrables, desde donde brota la mejor literatura. Si me lo permiten, yo diría que lo único que puede llamarse verdadera literatura, discúlpenme esta aseveración tan taxativa, no es en tierra firme en donde se mueven estos 50 escritores de Fernando Martín Aduriz, sino en ese inquietante lugar del mar en el que de repente ya no se hace pie, el lugar de las mareas y de los vientos que te llevan sin que la voluntad y la razón puedan hacer demasiado. Porque lo más interesante y bello de la vida se encuentra en lo que se escapa a estas tres impostoras tan valoradas hoy en día: la voluntad, la conciencia y la razón. Es más que otra cosa el territorio del vacío, como lo denominó Alain Corbin, el de la lengua privada y oscura que dice Palomera en el prólogo, y allí está Aduriz pescando palabras. Quien vaya buscando las respuestas convencionales a la pregunta de por qué se escribe se ha equivocado de libro. He descubierto uno precisamente editado en México, no hace muchos años, en agosto de 2017, por Gris Tormenta, con título parecido, ¿Por qué escribo?, en el que 23 escritores mexicanos reflexionan sobre posibles razones de ese don y a la vez látigo, a veces incluso maldición, que es escribir. Algunas son muy brillantes, incluso muy ingeniosas, pero quizás, no lo olvidemos, repito, aquí la razón no tenga mucho que aportar, quizás porque como en el amor, la escritura tenga razones que la razón no entiende, y precisamente por ello la mirada del psicoanálisis nos puede servir para acercarnos, aunque no comprendamos todo, como asegura Ángel González en su epílogo. Abro un pequeño paréntesis. Pesca muy bien Ángela González eso de que lo que se escribe no es para ser comprendido. Lean también con detenimiento este magnífico epílogo. Decía entonces que quizás el psicoanálisis nos ayude a acercarnos a lo que tenemos de definitivamente incomprensible e insensato. Resumo, quizás la mejor literatura nos permita ensayar, ya sé que yo lo digo muchas veces, intentar al menos decir algo sobre lo indecible, y esa sea precisamente su belleza y su mayor virtud, también su inevitable fracaso. Estoy terminando. Lo he dicho otras veces y hoy lo voy a decir de nuevo para finalizar. Este libro para mí es un compendio de unas ciertas viñetas, caricaturas psicoanalíticas que captan en pocos rasgos y de una sola página muy importante, como lo hacen los que saben, y no es nada fácil, se lo aseguro, la subjetividad de cada autor y la posible función que la escritura ha tenido en su vida, lo más enigmático del ser de cada uno. No me interesa la literatura que solo cuenta sucesos o historias, y de verdad que lo siento muchísimo. No me interesa el lenguaje que no se pierde, el que parece que siempre era del clavo, el que cree en su absoluta capacidad para leer el mundo. Me interesa el lenguaje que no sabe, el que se despista del sentido, el que crea belleza y no la puede explicar, el que mete la pata. No sé si ustedes utilizan esta expresión en México, meter la pata. Por eso me ha fascinado este libro, porque es un esfuerzo de poesía, porque la poesía no es solo un lugar donde el lenguaje se pone a producir sentido, sino el de la manifestación del más extraño, secreto e inquietante sinsentido que nos habita a todos. Porque cuando nacemos, sin saberlo, con el lenguaje nos regalan un agujero de donde brotarán buena parte de nuestros sufrimientos,
y también las palabras con las que intentaremos escribir lo que nunca deja de no escribirse, es decir, lo real, lo imposible, eso invisible y silencioso que atraviesa al ser, en palabras de Miquel Bassols. En España se publican al año aproximadamente entre 75.000 y 90.000 libros, una auténtica barbaridad que ya es síntoma definitivo de un mercado y un sector, insisto, ya absolutamente banalizado. Escribir ya no representa, en muchos casos, una forma de arte. Pero ¿por qué se escribe 50 escritores? Libro silencioso, o yo creo que ya no tanto, no es uno más entre ellos. Y por ello hay que prestarle la atención que merece y leerlo. Se lo recomiendo encarecidamente. Muchas gracias por la paciencia y por la atención. Gracias. Ahora escucharemos a Ángela. Buenas tardes, es un placer poder trabajar con ustedes esta tarde en México, esta noche en Madrid. Voy a ser muy breve porque me interesa mucho que podamos conversar y que podamos llegar un poco al nudo, como también ha señalado Enrique en su comentario. La escritura y el deseo que la causa es la encrucijada de la que parte Fernando Martín Adúriz para invitarnos a la lectura atenta de este libro. Un asunto que forma parte de esas pocas cosas que nos conmueven y transforman en cuanto que somos sujetos atravesados del lenguaje, fundados ya por palabras antes incluso de nuestra llegada al mundo. Tomando el acto de escribir como búsqueda, encrucijada y nudo, se ofrece al lector una selección de 50 escritores, de entre los predilectos del autor, a los que se acerca con el agradecimiento de aquel que se deja acompañar por los libros, del lector que consiente al juego de lo simbólico y que encuentra en su biblioteca solaz, sosiego y la zozobra ineludible que todo buen libro procura como efecto transformador. Como escritor, cuestiona el hecho mismo de la escritura y verifica que ese impulso nace de un efecto de lectura. Como psicoanalista que sabe escuchar, rastrea lo no dicho por cada uno de los autores, aunque sea ese un silencio sonoro que colisione con sus vicisitudes vitales para ofrecer un adelanto de interpretación de lo que supone una juntura entre lo real y lo simbólico en el decir de Lacan. El libro, compuesto por textos breves, proporciona al lector un bosquejo preciso, lúcido y delicioso de cada uno de los autores. Este libro, según afirma el propio autor, es una contribución a la interpretación de la letra escrita, un canto al deleite que nos produce cuando está bien dispuesta. Encontrarán autores de bellísimos textos que se aproximan a las razones del escritor para escribir. Algunos de ellos habitarán ya en los estantes de sus bibliotecas, de otros quizá tengan noticia por primera vez. En todo caso, este libro tiene el valor de alentar la búsqueda de nuevas aventuras lectoras, de conseguir que retomemos a aquellos escritores que ya nos acompañan desde siempre y que nos dejemos acunar también por nuevas letras, por nuevos escritores. De su lectura nace una mirada nueva, algo de lo íntimo, de la esencia de la escritura, nos emplaza y alienta. De entre todos los convocados, ineludible Jacques Lacan, cuya influencia se hace presente en cada texto. También Fernando Pessoa y todas sus vidas heterónomas como suplencia. Y María Zambrano, su delicado aserto, escribir es defender la soledad en que se está, es uno de los favoritos de Adúriz para pensar la escritura y por qué se escribe. Planteado el enigma, rastreados los autores, que se convierten aquí en personajes protagonistas de su propio texto y llevados al diván por Fernando, que pretende repensar en su propio decir el auténtico motivo de la escritura de sus 50 escritores, un motivo ignoto para ellos mismos, pero patente en su obra y en su vida, avanza Adúriz su personal interpretación y muestra que no hay una respuesta, tal como indicaba Enrique hace un momento, al enigma que hace pregunta de por qué se escribe, sino muchas, casi tantas como autores, como si de un colorido crisol se tratara.
bajo la atenta mirada de un psicoanalista que a su vez, cuando es posible, escribe, acercándose así al secreto que habita en aquellas personas que, como decía Emily Brontë, escriben porque no pueden evitarlo. El acto de escritura es un evento solitario. A Duriz instala en el diván secreto de su escritura también la inagotable curiosidad que le acompaña y su amor por la vida y por la letra, pues es firme su creencia de que pueden vivirse varias vidas a la vez. En las palabras que inauguran un buen libro ya puede acaecer ese sobresalto íntimo que sobrecoge al lector, que hacen hacer el brillo en su mirada. Les muestro estas. No tenía yo más de 5 años y niño solitario y no deseando estar, sino así, ya me acompañaban algunas figuras de mi sueño. Son las primeras palabras, salvando prólogos y exordios, de por qué se escribe. Si la vida fuera un sueño, tal como defendía Calderón, escribir pudiera ser acaso parecido a soñar o semejante a dormir, como lo era para Pessoa, cuando enmarañado en su perpetuo desasosiego, indicaba que escribo como quien duerme y toda mi vida es un recibo por firmar. Leer este libro es un placer al que no debieran sustraerse. Déjense acompañar de Amélie Nothomb, de Sándor Márai, de Shakespeare, de Miguel Hernández, de Lu Andrea Salomé, de Joyce, de Marguerite Duras, de Borges, de Simone de Beauvoir, de Antonio Gamoneda, de Freud, de Clara Campoamor, de Duriz y su mirada tan particular. Quedarán así impregnados de la savia negra de las amapolas tal como canta el poeta, pues es virtud de los buenos libros conmover a quien se detiene a soñar entre sus páginas. Y yo les invito hoy a soñar con este libro que les abrirá la puerta de otras lecturas y espero que les haga tan felices como nos ha hecho a Enrique y a mí cuando lo hemos leído. Gracias. Gracias, Ángela, muy bonito. Me parece que primero va Fernando y luego le damos la palabra a Carlos. Por favor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a Enrique y muchas gracias a Ángela, que han escrito 2 epílogos extraordinarios. Todo el mundo me lo viene diciendo en las distintas presentaciones, por lo que hoy más hermoso todavía han escrito aquí. Les pido que no tiren esos papeles porque, como tenemos la costumbre de tener una revista en Castilla y León desde hace ya 22 años que se titula Análisis, que Carlos se la conoce porque se la he mandado alguna vez, creo, y él ha escrito un análisis, por cierto. No tiréis estos textos, ni Enrique, por favor, porque eso hay que publicarlo. Bueno, ¿cómo hago para hablar un poco de este libro? Pues fijaros, se me ocurre que como estoy en México, entre comillas, he encontrado, me han dicho algunos que por qué no he escrito de otros escritores, porque estos 50, ¿no? Muy bien. Pues uno de los escritores mexicanos le acabo de conocer. Si lo hubiera conocido antes, hubiera escrito sobre él. Recordando que este libro es un compendio de columnas periodísticas que se publican a lo largo del año 2019 en un periódico local, periódico Diario Palentino, un periódico fundado a finales del siglo XIX, 1860 y tantos. Y entonces yo soy columnista de ese periódico y decidí que durante un año, cada semana, iba a hablar de un escritor. No pensé que luego iba a salir un libro. Y lo que he hecho ha sido recomponer aquellas columnas, ¿no? Bueno, pues el escritor mexicano se llama Alberto Ruy Sánchez, que quizás le conozcáis, no lo sé. Y tiene un libro sobre una autora rusa, Anna Akhmatova, que se titula El expediente Anna Akhmatova. A mí este libro me ha seducido. Todavía le tengo que leer un poco más despacio porque soy de lectura rápida cuando compro un libro, pero... Y he hablado con él porque le conozco por Twitter. Él tiene un exordio que representa un hilo conductor de este libro que hoy vamos a presentar. El exordio es una expresión que tiene Anna Akhmatova, tenía que estar vigilada, estamos en la URSS de los primeros décadas del siglo XX, y es un agente de la policía que se llama Vera Tamara la que la tiene que vigilar. Y fijaros, ella dice esto que Alberto
Ruiz Sánchez lo coloca en el exordio de su libro. Dice: nunca supe en qué momento exacto sus sueños comenzaron a meterse en los míos y su pesadilla fue la mía. Me parece algo muy interesante para hablar de un escritor y sus lectores. Es decir, de un lector y de sus escritores. Yo creo que este libro es en cierto modo una gratitud, un compendio de gratitud con los escritores que tanto han ocupado nuestras horas, nuestras tardes, nuestras noches desde niños, ¿no? Con la linterna leyendo a escondidas. Los escritores forman parte de nuestros sueños, al final están ligados a nuestros. Creo que el resumen de todo esto, en este exordio maravilloso de este autor mexicano, nos hemos hecho la pregunta todos en algún momento de cómo será la vida de ese escritor. Antes de ayer, cuando fui aquí en Malasaña a la frutería, según entraba yo en la frutería, salía una escritora famosa de España, Maruja Torres, quizás os suene, ya muy mayor, con una cachava. Y este es uno de los hilos que yo quisiera tirar para presentar este libro, ¿no? Porque también es de un autor mexicano, Octavio Paz, esta idea de la colisión o no colisión entre la vida del artista, la vida del escritor y su obra. Este es un tema de actualidad, porque podemos ver cómo se juzga la obra de un Woody Allen o a veces de un pintor por la vida que ha tenido. Y en unos casos, curiosamente, la sociedad, la opinión pública mayoritaria, no le importa nada la vida de ese artista, y en otros muchos casos, al conocer rasgos de esa vida y detalles, si no coinciden con la ideología del que le lee o del que mira su cuadro, descalifica su obra. Y este es un dato que yo quisiera entenderle como parte de lo que aquí hemos hecho, ¿no? Porque escribe y hay que ir a conocer un poco la vida de ese escritor, porque si no es imposible. Por eso dije el otro día en Paredes de Nava que yo no me atrevía a hablar de Jorge Manrique, porque aunque he leído a Jorge Manrique, lo que hemos leído todos, las coplas, la muerte de sus padres, etc., yo no puedo hablar de un escritor sin conocer su contexto. De igual manera que no podemos psicoanalizar a un paciente sin saber cuáles son las coordenadas de su historia, ¿no? Y sobre todo cómo la relata. Entonces yo creo que hay muchos detalles significativos de la vida de los escritores que nos pueden hacer dar la respuesta a por qué han decidido escribir. Y esto es un poco uno de los hilos de este libro. Cuando Octavio Paz dice que de Fernando Pessoa su vida es su obra y su obra es su vida y que no hay que indagar más, creo que se equivoca. Creo que se puede establecer muy bien la etiología de lo que uno proyecta en una obra a partir de su propia subjetividad. Y esto es lo que hacemos los psicoanalistas. Y esto es lo que hace Freud desde el inicio de los tiempos, cuando critica la novela de Jensen, ¿no? Y a él le sienta muy mal, ¿no? Es decir, que el psicoanalista, que siempre va, efectivamente, como Enrique ha dicho, va detrás del poeta, va detrás del artista, va detrás del creador, que siempre crea ex nihilo. Y por lo tanto el psicoanalista lo único que hace es luego ir a descifrar eso que se ha creado, a comprender las razones que le ha llevado al artista a descubrir lo real. Pensemos en cualquier pintor famoso para entender esto, ¿no? Cuando rastreamos el momento que vive, rastreamos qué etapa de su obra está transmitiendo, qué vicisitudes de su vida familiar, conyugal, de la guerra, le llevaron a ver el mundo de una manera o de otra,
Es decir, cuando diseccionamos todo eso, no hacemos sino hacer lo que hacemos cada día. Me gusta la expresión de llevar a los escritores al divan, porque es lo que hacemos los psicoanalistas, ¿no? Usar efectivamente de todo lo que se implica el entorno y el contexto para entender el lenguaje. Los que trabajamos con jóvenes, con adolescentes, con niños, sabemos que es muy importante saber lo que quiere decir Tinder. Porque si él te dice Tinder y tú no sabes lo que es Tinder, o si no sabes lo que es un canal de Twitch, esta es una mini pelea con los psicoanalistas en España que han tardado siglos en incorporarse a las nuevas tecnologías, ¿no? No podemos perder la calle, vamos a decirlo así. Bueno, el título del libro obedece a la idea de no hay la respuesta. Estamos muy acostumbrados en psicoanálisis, la mujer no existe, el niño no existe, esta me encanta, porque y ahora se ve más que nunca que para saber la edad de una persona no hay que mirarle, hay que escucharle, no hay que mirar su carne de identidad. Esto sería lo mismo, ¿no? No hay la respuesta universal, perezosa y aristotélica del para todos, se escribe por esto. Es una pregunta. El problema es que cuando nosotros somos, como psicoanalistas, muy amantes de las preguntas, el público es muy amante de las respuestas. Y me ha chocado en muchas presentaciones donde me han acabado preguntando, ¿y usted por qué escribe? No se trata de por qué escribo yo, se trata de no cerrar esa pregunta y de darnos cuenta de que las motivaciones que llevan a un escritor a escribir son tan interesantes como la obra que se produce. Y esto es lo que, en una palabra, resume este libro. Y bueno, quisiera decir también que me he dado cuenta en las distintas presentaciones que hay una especie de taxonomía de los escritores muy interesante. De este libro se saca una taxonomía, por ejemplo, los escritores que se han suicidado, unos cuantos. Por ejemplo, los escritores que no fueron al colegio. Eso me encanta. Yo soy un forofo de la enseñanza no reglada. He dirigido campamentos de verano demostrando que se podía aprender más en 15 días de un campamento de verano que en 9 meses de curso escolar. De hecho, Murakami, el escritor japonés, dice que lo más importante de la vida no se aprende en un colegio, se aprende fuera. Yo soy de los pedagogos que leía a los 17 años a Summerhill y soy forofo de Alexander Sutherland Neill en una escuela inglesa, ahora famosa porque allí fue el hijo de esta mujer enamorada de este poeta y músico Leonard Cohen. Seguramente habéis oído las canciones de Leonard Cohen, maravillosas. Él tuvo un affair amoroso muy importante en una isla griega, le dedicó una canción a esa mujer de la que se enamoró, y esta mujer tenía un niño de 7 años que estudió en la escuela de Summerhill, una escuela donde no había enseñanza arreglada, donde no era obligatorio ir a clase, pero que producía un alivio sintomático muy difíciles, extraordinarios, la mayoría psicóticos, como se sabe, como este chico, por ejemplo, del que os hablo, ¿no? Entonces, fijaros, Borges no fue al colegio. No fue al colegio Borges. Estudió en la biblioteca de su padre. Bueno, luego al final se matriculó un poquito. Rosa Chafel no fue al colegio. Vivió aquí donde estoy yo ahora, en el barrio Maravillas. Tiene un libro espectacular sobre el diario del Maravillas. Únicamente a los 12 años la llevaron, porque era muy buena en arte, a la Academia de San Fernando. Y le dio clase a otro escritor de este libro, Valle Inclán. Muy curioso. Valle Inclán tiene muchas relaciones con varios. Por ejemplo, Clara Campoamor le llevó su divorcio. Por ejemplo, salió de Vilanova de Arousa, donde también salió Julio Camba para emigrar a Argentina, ¿no? Porque decía que se llegaba más, desde Galicia se llegaba antes a Buenos Aires que a Madrid, cosa que es cierta. Cogían el barco en Coruña y llegaban a Ferrol, llegaban antes que ir a toda la inmigración gallega que ha ido a Sudamérica. Y Marguerite Yourcenar, la escritora belga, la famosa autora de las Memorias de Adriano, el libro de cabecera de muchos jefes de gobierno en Europa, entre ellos Felipe González.
Esta mujer perdió a la madre al nacer y el padre era un hombre experto en la cultura griega, grecolatina, sabía muchos idiomas y sabía todo sobre la cultura griega, se la transmitió, acabó escribiendo las memorias de Adriano. Un hombre con una ley de vida muy resumida en un lema maravilloso. No importa, no somos de aquí, nos vamos mañana. Era un ludópata. Le llevaba a su hija a los grandes casinos de toda Europa, pero a la vez le daba todo este tipo de lecciones y la enseñanza. Julio Camba tampoco fue al colegio. Julio Camba es un gran periodista. Bueno, voy a hacer una cosa que no he hecho en ninguna presentación en 5 minutos, a ver si os gusta. Voy a deciros uno a uno las razones por las que entiendo que han escrito estos escritores. Primero, voy por orden, como viene en el libro. Fernando Pessoa. Es que me he salido del ordenador y voy a hacerlo con el iPad, ¿vale? Fernando Pessoa escribe para evitar caer en la locura. Es lo mismo que le pasa a James Joyce y lo que le pasa a Duras. En estructura utilizan la escritura para no caer en el gran abismo, la gran caída que es la locura. Esta es la tesis que yo voy a defender también en un libro, Fernando Pessoa, el enigma Pessoa, y se ve muy bien en el uso que hace de los autores ficticios, sus famosos heterónimos. Ya llevamos por 136 que van saliendo constantemente en ese productivo diván, donde tenía, voy a ponerlo en vista galería para veros a todos, ¿vale? Hay una diferencia entre James Joyce y Pessoa. Pessoa, el ego se difumina y se multiplica y se difumina en Joyce. Se multiplica el ego porque su ego se reparte en 136 autores, en sus heterónimos, Bernardo Soares, etc. Y sin embargo, para James Joyce está absolutamente difuminado su ego, roto particularmente en todos y cada uno de los personajes que va haciendo, donde fragmenta todo atisbo de sentido. Su obra será Finnegan's Wake como una obra ilegible, ¿no? Bien. Pessoa decía que escribía para distraerse de vivir. Y dice, luego lo publico, al contrario que Amélie Nothomb, que veremos, porque el juego incluye esa regla, publicar. Claudio Magris, el gran italiano, vivo todavía, él dice que tanto la escritura como la son dos dolencias de evolución mortal. Marguerite Duras, ya lo he dicho, fue muy interesante lo que le dijo Lacan. Le dijo, no debe usted de saber lo que ha escrito porque se perdería. Es muy interesante, es una regla de oro para nuestro trabajo como psicoanalistas. Hay cosas que a un paciente no se le pueden decir porque se pierden. Este es el problema que vemos cuando los psicoanalistas, los psicólogos que no comprenden bien lo que son las estructuras, ya en los primeros contactos tocan donde no hay que tocar y conducen al sujeto al abismo de la locura. Robert Walser, a pesar de todo, tuvo que ingresar en un psiquiátrico, la hermana le llevó, y él, a pesar de todo, siguió escribiendo hasta el final de sus vidas, con un tratamiento muy específico de la letra que es empequeñeciéndola poco a poco. María Zambrano, lo ha dicho antes Ángela, y es una de mis frases favoritas. Se escribe, decía, para defender la soledad en que se está. También decía otra cosa respecto a los escritores y a los intelectuales. María Zambrano decía, para romper la mudez del mundo. Henri Thoreau, el padre de la desobediencia civil, hoy de moda en montones de libros que publican su obra, especialmente su Walden, ¿no? El famoso diario cuando se va a vivir a la cabaña de Walden. Él decía que el escritor debe de estar siempre atento a los humores de su mente. Es psicoanalista. Dice, como el astrónomo al cielo. Carmen Laforet escribió por amor a la vida. Juan Benet decía que escribir es comunicarse entre mí y mí. Es una manera freudiana de decirlo. Enrique Vila-Matas, se escribe para escribir
Y ojo, dice otra cosa interesante. Dice, no puede ser más ridícula e inverosímil la imagen de un escritor que esté convencido de que es propietario de su inconsciente. Esto es una idea fabulosa para nosotros. El inconsciente es la política. Es decir, nuestro inconsciente está poblado de los dichos, de los modos, de los usos, de las costumbres de todos nosotros. Es decir, nadie es propietario de su inconsciente, aunque crea que lo es. Paul Auster, este es el lapsus que yo he tenido en este libro. Hay 2 columnas dedicadas a Paul Auster, 2 explicaciones sobre Paul Auster. Tuve el acto fallido de mandar al periódico en marzo la columna Paul Auster y en julio la columna Paul Auster. En la primera digo que Paul Auster dice que se escribe para curarnos y en la segunda que se necesita la escritura para sobrevivir. Rosa Chacel dice que escribir es por un violento propósito de comunicación. Borges, mi padre quería ser escritor. Él cumple el deseo de su padre. Como nosotros que tenemos hijos nos compramos un Scalextric porque no tuvimos Scalextric. Amiel, el primer diarista. Este es un caso extraordinario. Nace el diario con Amiel, 1821, 1881, muere. Dice, mi diario es mi amante, mi patria, mi vida. Está todo hecho. Clara Campoamor. Fijaros lo que antes decíamos de vida y obra. Clara Campoamor es la que consigue en España el sufragio para las mujeres. Se pelea con la izquierda, que no lo quiere. Se pelea con todo el mundo. Es una mujer que batalla muchísimo. Ahora está tan en el cenit de la popularidad que en Madrid la estación más importante, la estación de Chamartín, lleva el nombre de estación Chamartín Clara Campoamor. Cuando en la época de la República se cansó de la República Española, se fue para México, se fue para Argentina. Bien, os voy a decir lo que le pasó a Clara Campoamor, que no se ha hablado en ningún otro sitio, yo no lo he visto escrito, incluso lo comenté a escritores que lo han estudiado, como Andrés Trapiello, y no lo sabía tampoco. Clara Campoamor murió a los 2 años. Es el fenómeno tan corriente de que los padres, para sobrellevar el dolor de la muerte de un hijo, le ponen a Carmen Eulalia el nombre de la muerta Clara Campoamor. De manera que este hecho le lleva a decir a ella, cuando habla un texto que conoce muy poca gente, que es el poeta en Los amantes de Teruel, ella habla así, el poeta en Los amantes de Teruel, en ese articulillo ella dice, les dio un alma en 2 partidas, hablando de los amantes, y ella estaba dividida, y por eso dice, siempre tuve que trabajar el doble, por Carmen Eulalia y por Clara, como sabemos, los que hemos escuchado bien el relato de personas que llevan el nombre de un hermano muerto. Sigmund Freud, este os va a gustar. ¿Por qué escribió Sigmund Freud? Él dice, el escritor nos permite gozar sin remordimiento ni vergüenza de nuestras propias fantasías. Es lo que yo decía al principio, es precisamente eso lo que les debemos. Porque igual que cuando vemos una película, porque gracias a lo que allí vemos, nos tranquilizamos, nos preocupamos, nos humanizamos, nos identificamos, salimos mejores. Por eso lo importante de un acto cultural o de la presentación de un libro no es el número de personas que están, sino si salimos mejores después de haber estado en ese acto. Si la cultura nos transforma. Si después de una sesión de psicoanálisis somos mejores, se ha cumplido el objetivo. Y esto es lo que permite la escritura, ser mejores, porque permite sacar adelante estas ilusiones, es quitarnos las vergüenzas, sabiendo que otros hacen o sienten o desean lo que a nosotros no nos atrevemos a decir que sentimos y deseamos.
María Reg es una escritora que he conocido y he presentado, es muy joven, está vendiendo muchos libros en España, es la más jovencilla de todos y la escribí porque esa semana había presentado un libro en Palencia, ¿no? Ella dice, a través de una autora, de una protagonista de su libro, que ella escribe por amor a la propia escritura porque siempre quiso ser escritora, es periodista. Manuel Chávez Nogales, bueno, pues escribe para defender la inteligencia del asedio cotidiano. El prólogo de su libro A Sangre y Fuego pasa por ser lo que mejor se ha escrito sobre la Guerra Civil Española. Shakespeare, no toda su obra, pero nadie como Shakespeare capturó lo que es la envidia, lo que llaman los críticos y escritores que han escrito sobre Shakespeare los fuegos de la envidia. Es muy importante capturar esta idea en Shakespeare. Es decir, no es que envidiemos los objetos que tiene otro, envidiamos los ojos con que se miran esos objetos, la pasión con que una persona mira y cuida sus objetos materiales, sus objetos amorosos, sus objetos de cariño, etcétera, etcétera. El envidioso no mira el objeto, mira los ojos del que mira el objeto. Esto no está sino en Shakespeare clavado. Y pienso que Hamlet lo escribe por la muerte de su hijo Hamlet, homofónico además. Andrea Salomé dice, Freud decía que era de las mujeres más fuertes que había conocido, ¿no? Ella dice que nadie le desmintió la confianza que tenía en todos los hombres y lo tuvo que poner por escrito. Tolstói, yo no soy forofo de la felicidad como Lacan, la felicidad es la muerte, aunque estemos todo el día diciendo sé feliz, feliz año, disfruta del puente, disfruta del fin de semana, que a mí me horroriza, disfruta, 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 la dictadura enjoy, disfruta, sé feliz. Yo no estoy partidario de eso, yo soy partidario de la tranquilidad. Creo que es el valor que cada vez más se va a imponer, ¿no? Pues Tolstói, que era un activo terrible y un amante de los niños más que de los adultos, decía que la tranquilidad es una bajeza moral. Os invito a leer a Tolstói con este enigma. Yourcenar, ya os lo he dicho. Kafka decía que un libro ha de ser como un hacha para clavarlo en el mar congelado que hay dentro de nosotros. Su mar congelado era su imposibilidad de llegar al matrimonio. Decía que si se casaba no iba a poder escribir. De hecho, por las mañanas era oficinista y por las tardes hacía lo que le daba la gana. Esto lo estoy aprendiendo en el análisis con los escritores que psicoanalizo, porque veo que ellos prefieren trabajar en trabajos como hacía Pessoa, ¿no? Que no tenga que pensar mucho y que le mantengan con un poco de dinero en la vida, porque lo que realmente ama un escritor que hace de la escritura su pasión es tener tiempo para escribir. Joyce evidentemente tuvo que sostenerse en la escritura, sino cuando visita al psiquiatra Jung con su hija, porque su hija da muchos problemas, Lucía, entonces le dice a Jung, no entiendo cómo mi hija si es igual que yo, si hace lo mismo que yo. Y le dice Jung, ya, pero usted allá donde nada y se sostiene, ella se hunde. La hija era esquizofrénica, él también. Lo que pasa es que él se sostuvo en esta psicosis que Beckett, el Samuel Beckett, el premio Nobel, dice, fue su secretario, ¿no? Dice, no escribe James Joyce sobre una cosa, escribe la cosa. Virginia Woolf escribió por una pasión por la lectura. Esto es un tema de muchos escritores. Son escritores porque son muy lectores. Valle Inclán, os dejo una cita. Los escritores deben olvidar sus primeros 20 años. Miguel Delibes decía que escribía sencillamente porque no le dejaban hablar, estaba en la dictadura franquista. Entonces, como no le dejaban decir cosas en los periódicos, escribía novelas, pero es que él era director de un periódico, el Norte de Castilla. Silvia Plath, ella decía que siempre se quedaba al margen. Ha salido un libro sobre los últimos, Enrique le conoce bien a Silvia Plath, los últimos días de Silvia Plath son maravillosos, y las cartas a mi madre. En dos de estos libros se pone de manifiesto lo que venimos hablando, que la vida de Silvia Plath es determinante para entender lo que ella escribe, ¿no? Tengo que decir que también ha salido un libro de Carmen Laforet. O sea, este libro que he escrito no se va a acabar nunca porque estos 50 escritores
se está escribiendo mucho sobre ellos, ¿no? Sobre Julio Camba coincidí con el biógrafo, lo va a presentar en el Palace, y hay un libro interesante de Clara Campoamor, los casos de Clara Campoamor. Ella era abogada y llevaba casos como Agatha Christie, extraordinarios, unas cosas rarísimas que pasaban en Madrid. Y ella era la abogada de esta gente. Y entonces alguien se ha ocupado de escribir sobre esto. Bien. Bueno, voy a pasar porque ya... Bueno, Fernando Colina, el mejor psiquiatra de España, él dice que las letras calman el sufrimiento del melancólico con esas promesas de sentido. También cose el cuerpo desgarrado del psicótico y dice que escribir es una forma de cinismo. Estoy totalmente de acuerdo. Y dice, para morir fallecido de eternidad. Es muy interesante porque este punto señala a muchos. Y quiero acabar con Antonio Gamoneda, también con Lacan. A ver, Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda, yo he escrito ahí que él dice que se necesita un otro a quien dirigirse. León nos dio la clave de por qué él escribe y nos lo dijo a través de una frase, casi un sintagma. Es poeta, como os decía antes, premio Cervantes, estuvo unos años que no podía escribir. Cuando nació su nieta, pudo volver a escribir. Y él dijo en León el otro día, presentando este libro que hoy presentamos aquí, que quien canta, su mal espanta. Quien canta, su mal espanta, es una frase hecha porque antes las poesías, él dice, alguien decía, ¿qué tal va tu canto? ¿Qué has escrito? ¿No? Pero más que has escrito, ¿cuál es tu canción? ¿Qué canciones? Porque él habla mucho siempre de la poesía y la sonoridad. Para Lacan hay algo que es muy interesante en su escritura, como gran escritor que es, muy barroco, pero gran escritor. Él escribe transmitiendo, pero siempre velando la comprensión. Este arte de Jacques Lacan es maravilloso. Por eso es ilegible también. Por eso mucha gente que trata de entenderlo todo en la escritura abandona la lectura de Lacan. Aquí en España, uno de los grandes filósofos, Sabater, lo ha dicho. He podido con Freud, pero no puedo con Lacan. Algunos hemos dedicado una vida a entender a Lacan, pero hemos pasado unas tardes maravillosas cuando hemos logrado descifrar el verdadero sentido de lo que Lacan escribe. Entonces él dice que el desplazamiento del significante determina a los sujetos en sus actos. Es con lo que él juega. Juega para el otro y no juega para el yo. Y quiero acabar con el último de los escritores, porque le añadí a raíz de el lapsus freudiano que tuve con Paul Auster, que os le he nombrado también, nace en 1973, se llama Abraham Grajera, que como os decía antes ha sido traducido a la más importante editorial de lengua alemana, ¿no? Él habla, es un escritor, lo decían un crítico del País, le han nombrado como un escritor comprometido, pero con una vida retórica sin alaracas, dice. Y él dice un proverbio africano que creo que le he pillado el punto cuando dice, hay un libro que se titula Tiempo menos solo, ¿ves? Otra de la soledad. En ese libro de poemas, Tiempo menos solo, coloca el proverbio africano, si quieres ir rápido, es un proverbio que le he visto en otro libro de un psicoanalista también, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y es el libro que quería, por último ya, como psicoanalistas, porque es otro escritor junto con Alberto, el mexicano Alberto, que yo hubiera puesto. Y es un psicoanalista de Cataluña, de Barcelona, que ha sido presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Este libro es uno de los mejores libros que yo he leído nunca, donde se puede entender la vida de una persona y la obra de esa persona. Él habla de sí mismo de una manera bella a partir de Lucrecio, Rerum Natura. Se titula el libro Boscuria,
¿Lo veis? Buscuria, la naturaleza perdida de las cosas. Es un canto a los que amamos la naturaleza y con la diferencia de la sobrenaturaleza, es decir, cómo se ha ido matando la naturaleza, lo difícil que es encontrar la naturaleza, y por eso dice la naturaleza perdida de las cosas, habla de cómo él se forjó como psicoanalista, y es un libro que seguro que si le leéis os vais a reconocer en muchos de los puntos que él trata allí. Hemos estado hace poco en Palencia, en Castilla, con él. Enrique y Ángela se recordarán, no hace tanto, en octubre me parece, ¿no? Y es en catalán y ahora está traducido. Miquel Basol pasa por ser uno de los grandes psicoanalistas del mundo, ¿no? Presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y si buscáis en internet, una de las entrevistas más largas que le hacen en el periódico más importante de España, en la revista El País semanal, cuando era presidente, hace unas declaraciones extraordinarias donde todo esto que hemos hablado hoy también lo pone en manifiesto. Bueno, pues con esto me callo y agradezco mucho que me hayáis aguantado todo este rollo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, empezamos con... Vamos a seguir que hable Carlos y con Carlos empezamos a tallerear, ¿no? Con todos los demás. Bien, bueno, obviamente no estaba yo preparado para hacer una presentación del libro, pero bueno, debo decir de entrada que me gustó mucho tu libro, Fernando, que celebro tu pluma, porque como decía muy bien Gómez Crespo hace un momento, escribes de maravilla, y eso no se ve con frecuencia hoy en día, ¿no? Mucho menos cuando es por vía digital, que pueden decir cualquier barbaridad de cosas y atribuírselas a quien les dé la gana. No tenía nada presentado, pero escuchándolos y apoyado, por supuesto, en las referencias a tu libro, se me fueron ocurriendo varias cosas, entre ellas que tu libro puede ser un buen pretexto para un texto propio. Estaba viendo una de las... la imagen que presenta Gabriel Roel, que nos acompaña ahí, que es la proa de un barco, y me recordaba de aquel famoso poeta, no sé qué tanto por allá, pero por acá sí, por allá para algunos sí es muy famoso, Pedro Garfias, que escribía en el Sinaya, justamente en su viaje al exilio republicano, llegando a México, decía: como en otro tiempo por la mar salada, te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero esta vez eres tú quien nos conquista y para siempre, oh vieja Nueva España. Es verdaderamente muy conmovedor el verso este de Pedro Garfias, y me dio la idea y quise poderla expresar porque, bueno, sean ustedes bienvenidos a este continente del otro, a este continente que contiene otras cosas. Valga esto como una bienvenida, y me sigo con otras reflexiones de las que he estado tomando nota. Entre ellas, la posición del lector de un libro como el tuyo. Es un lector de un libro que es, en un cierto sentido, biográfico de tu parte, pero de las biografías de los autores también que citas. Me llama la atención, no sé si sea un problema del impresor o del editor de tu libro, que solamente de los nombres de los 50 autores que citas, que por ahí al final dices que en realidad son 51, yo diría son 52, en la medida que estás tú también incluido ahí. Hay dos
que eso lo dejaría como pregunta, si luego la quieres contestar, que no tienen nombres, son apellidos nada más. Murakama, Zweig. Son los únicos dos que no le pusiste nombre. Yo dije, bueno, no quiero, por supuesto, abusar de especulaciones, y dije, bueno, ya sabrá él por qué les quitó el nombre y nomás dejó los apellidos. Pero me llamó la atención, únicamente señalo eso. Pero decía, bueno, estoy por el lado del lector. Decía Foucault que el lector es su propio autor, es otro autor del libro. Justamente porque lo que se lee es necesariamente interpretado por el lector. No hay otra manera. De tal modo que, como también se decía hace un rato, la claridad expositiva es como una intención soterrada de que entiendan lo que yo escribí o lo que yo pude decir, que es lo mismo que sucede justo en el episodio analítico, cuando alguien nos dice, bueno, no sé si me está entendiendo. No, pues yo tampoco sé si lo estoy entendiendo. No sé qué es lo que hay por entender, ¿sí? Más bien utilizaría yo el término comprender. No sé si me está comprendiendo, hubiera merecido otra respuesta de mi parte. Que no sería respuesta, sino sería pregunta. ¿Qué quiere usted que comprenda? Pero si es por el lado de la pura cesera, del entender por entender, a mí no me checa. Y eso tiene, lo acabas de mencionar tú de otra manera, ¿no? Y se decía antes, tanto por Ángela como por, se me quedó más el apellido, Gómez Crespo, que esto que lleva a la lectura también sería otra pregunta importante. ¿Por qué se lee? De antemano ya sabríamos la respuesta. Se lee, no hay un porqué para todo mundo. Cada quien tendrá sus motivos para leer. Quién sabe, solamente él podría saber por qué lee, cómo lee y para qué lee. Que es, digamos, la conclusión de tu libro que señalaba Gómez Crespo al inicio, ¿no? No hay un ser universal. Esto es casi diríamos, es una premisa del propio psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué viene usted conmigo? Bueno, cada uno tiene sus razones cuando llegan a consulta. No hay por qué se viene a psicoanálisis. En rigor digo, esta premisa que es verdaderamente importante, tiene otras maneras de preguntarse. Voy a hacer un poquito de propaganda a un libro que escribimos alguna vez Alejandro Salamonovich, que ahí está presente, y yo, que se llama ¿Por qué el psicoanálisis? No es preguntar por qué viene a psicoanálisis, sino por qué el psicoanálisis. Y bueno, en alguna ocasión sería cuestión de trabajar esa forma de preguntar. Pero la forma de preguntar no puede excluir la biografía. Ahí es donde cada uno tiene que hacerse presente en lo que dice, por qué escribe, a saber si ese decir corresponde, como se hablaba Gómez Crespo al principio, corresponde a un anhelo narcisista o corresponde a una necesidad de decir al otro, de ser escuchado, de ser leído. Cada quien tendrá su razón. Y en esas razones, que no dejan de ser las razones conscientemente elaboradas, ¿no? Puede haber otras muchas razones que serían justamente las que se explorarían en el diván.
para decirlo resumidamente, ¿no? Del lado del escritor, alguna vez le preguntaron justamente a Cortázar, no a Borges, sino a Cortázar, es decir, oiga, ¿y qué se necesita para escribir? Y Cortázar responde, pues, mover la muñeca. Con esto daba una idea de que en rigor hay quien no escribe porque no se atreve. Lo cual lleva a decir, bueno, ¿y qué es lo que define a un escritor? Quizás algo que se atreve, porque es de algún modo la palabra que se hace pública, una palabra que abandona al autor, como mucho se ha dicho, abandona al autor y de repente se convierte en una palabra que ya forma parte de otro registro que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y esto implica renunciar. El autor que escribe tiene que renunciar a la autoría de su escrito. Y esa renuncia me parece clave, porque no exige, sino más bien incita a que el lector renuncie a su manera de leer. No. Para que el lector lea y se pueda leer con eso, el autor necesita renunciar a su escritura. Y esa renuncia es la que da oportunidad, justamente, más allá de los intentos de claridad, la que da la ocasión para que el lector construya su propia obra. Tal como decía yo al principio, que la tome como pretexto de su propio texto, que se deforma y se reforma y todas las formas que pueda adquirir, esto es cierto. Pero eso nos lleva también a que cuando, no digo que siempre, cuando se cita a un autor, cuando dices que fulano de tal decía, está bien que decía, pero no importa lo que decía, sino tú que lees en eso que él decía. O el famoso traditore, el traductor traidor, que dice, es que lo que se quería decir, ¿quién quería decir? No hay manera de no delatarse, de no denunciar la propia posición subjetiva en quien escribe lo que escribe, y en que luego, citando, dices que lo que este autor quería decir, que eso se ve muchísimo por ejemplo, en las lecturas de Lacan, y perdón que dé mi opinión, no sé si ofendo a algunos oídos, pero estos textos establecidos por Jacques Alain Miller, yo digo, bueno, este ya estableció qué es lo que quería decir Lacan. Y recuerdo una anécdota que hace poco surgió con un amigo que es también parte integrante del taller de investigaciones psicoanalíticas, que cuando empezaban las traducciones de los seminarios de Lacan al español, se habían dado cuenta de que había una frase que no hacía mucho sentido, porque fue quien estaba tomando nota de lo que decía Lacan, así la escribió. Y Lacan decía, ¿cómo era? Hablando de las conexiones entre el análisis y otro tipo de formas de pensar, decía Heidegger, en francés trato de pronunciarlo bien, y que fue transcrito como aires de guerra. Y Lacan se estaba refiriendo a Heidegger. Y bueno, de ahí cualquier cantidad de especulaciones pueden salir, lo cual, digamos, tenemos al estenógrafo, bueno, al quien dice, a quien toma nota de lo que dice, a quien traduce esa nota y a quien interpreta esa nota, de tal manera
que citar, como yo acabo de hacer, a Pedro Garfias. Bueno, esa es la virtud, diría yo, del lenguaje poético, y esa es la virtud a la que autoriza la renuncia del autor a su obra, y que incita o invita por lo menos a mover la mano, como decía Cortázar, a mover la mano y escribir. Claro que no basta tener lápiz y papel. Habría que entender también que mover la mano, que la mano no sea otra ni algo que comprometa más allá de los límites a donde quiere llevar el autor su obra, que esas cautelas siempre, diría yo, se toman en función de la claridad, pero por fortuna tenemos la propia obra que el lector lee, que la claridad no le va a poder servir de mucho, sino más bien cómo construye él la obra de la trama. Decía también, el niño no existe. Y yo diría, el niño siempre existe. Alguna vez me preguntaron a mí como psicoanalista que si yo atendía niños. Y les dije, siempre. No hay otra manera de trabajar con una persona que no haga referencia a esa parte infantil. Claro que cambia de juguetes, pero pues si se compró un Ferrari, difícilmente lo voy a entender yo como algo que está muy por encima de los juguetes. Sigue siendo un juguete carísimo, pero un juguete, ¿no? Carísimo porque va en función de su propio narcisismo, pero es un juguete. Como sucede con los niños, no hay de otra manera. Y bueno, para terminar también, porque yo me podría extender muchísimo con una frase a la que hacía alusión, si mal no recuerdo, Ángela, o tú mismo, no sé, alguien lo dijo, ¿no? Respecto al sueño y al dormir. Y termino con una frase que se me ocurrió, que es el que no sueña vive dormido. Y eso me parece que es parte de lo que tiene que ver con la intención ética y, por supuesto, apasionada de poder publicar algo, es invitar a soñar, no a dormir. La claridad adormece, la poesía realza el sueño. Y ahí lo dejo. Gracias, Carlos. Bueno, entonces ahora, ¿quién quiere empezar a plantear sus preguntas, sus comentarios? Olga. Es un comentario muy, muy breve. Cuando Fernando dice de su lapsus acerca de Oster, a mí, que tuve la oportunidad de leer el libro, a mí me llamó mucho la atención porque Oster es uno de mis escritores preferidos. Y entonces dije, lo repitió, y ya cuando leo el pie de página dice es un lapsus y demás. Pero sí son diferentes las dos referencias que haces a él. Y en una justo él dice como que él escribe porque no puede parar de escribir, ¿no? Como que el inconsciente lo lleva y tiene que estar escribiendo. Y una de las razones por las que Oster es de mis preferidos es por la manera en que mete el azar en todas sus historias. Ese azar que nos sorprende a los humanos, que nos hace hacer giros en la vida impensables, ¿no? Toda esta vitalidad, y en todos sus libros está eso, ¿no? Todo marcha más o menos así, y de pronto un hecho azaroso le da un giro y hay que hacer mil cosas, y repito, que no se habían pensado. Y con esto que decían sobre el tema de, bueno, tú, Fernando, de que no podemos separarnos del contexto, de la vida de quien está, y que es un trabajo de escritor, de los escritores, es un trabajo de psicoanalista,
y de todas esas sorpresas que tiene la vida, como traídas por el azar, que en algunos momentos nos llevarán a lugares muy difíciles, pero otros les dan la vuelta. Y me parece que eso es lo vital de la escritura, de los que nos gusta meternos en las historias de otros, en el amplio sentido de la palabra, por los giros tan vitales y el rescate de justo de la vida en cada momento, a pesar de que el azar o el destino puedan tener un punto de ruptura que nos lleven a pensar que ahí se acabó, ¿no? Y siempre hay algo por hacer. Y bueno, retomando lo que decía Carlos, soñar para poder vivir. Ese es mi comentario. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Alejandro. Hola, sí, ¿qué tal, Fernando? Yo quería hacer una pregunta. En tu opinión, ¿cuál sería la diferencia entre escribir y hablar? Porque, por ejemplo, en el caso de Lacan, pues es básicamente oral, ¿no? O sea, aunque están escritos sus seminarios, pero su origen es oral. Entonces, creo que es muy diferente hablar que escribir, ¿no? Sí me gustaría escuchar un poquito si has hecho alguna reflexión en torno a eso. Sí, sí, muchas gracias a Alejandro. No, hay un psicoanalista que es Freud, el que inicia inaugura la experiencia, que era muy buen escritor, recibió el premio Goethe, ¿no? Recordemos esto, no era solo un gran clínico, sino que tenía, y además un gran clínico infantil, que se olvida muchas veces, porque llevaba, bueno, no me voy a extender. Pero Lacan también era muy buen clínico, pero era un hombre que había estudiado filosofía y letras, ¿no? Su hija Judith, que yo conocí y que murió hace poco, sacó en su libro sobre el álbum de fotos de Jacques Lacan el carnet de haber sido estudiante de filosofía y letras. Lacan estaba muy cercano a la literatura, a las letras, a la escritura, en todas sus relaciones con amigos, en su pasión por la literatura. Y solamente te voy a decir un dato. En Estados Unidos ahora mismo hace furor los textos de Lacan, pero en los departamentos de literatura de las grandes universidades. ¿Qué te parece? Yo soy un forofo de la literatura que escribe. Tú te lees el de Lacan, La carta robada, y luego vas a leer La carta robada de Edgar Allan Poe, y no solo te ha explicado la carta robada, y lo ha usado, bien, para lo que lo ha usado en su enseñanza, detalles muy, muy, muy concretos, muy precisos de cómo operar en la clínica, sino que es que encima lo dice de una manera tal que hay que darle muchas vueltas a una frase para entenderlas. Y es porque él quiso oscurecer su escritura. No te hablo de la enseñanza oral, como tú mencionas, que son los seminarios, ¿no? Que son los seminarios, yo he leído los seminarios fotografiados, fotocopiados desde cuando empecé, ¿no? A principios de los 80, tengo ahí todos los seminarios. Pero eso, que es la transcripción cuasi literal, por la mención que hace Carlos, de la enseñanza oral de Lacan, desde luego no le agradezco mucho que haya establecido esa enseñanza oral Jacques-Alain Miller. Y prefiero que lo haya hecho Jacques-Alain Miller a que lo haya hecho un club, como expresó mi psicoanalista Eric Logan en un momento dado. Mejor un tío inteligente que un club. Porque ha habido muchos clubs que han escrito y traducido e interpretado los textos orales de Lacan, pero no han sido lo suficientemente inteligentes para comprender que el establecimiento de un texto de Lacan, de una enseñanza oral,
donde está todo muy medido desde que comienza, o se establece con unos criterios de rigor, sin aparato universitario que él no le quería. Ya veis que no tiene notas a pie de página, apenas tiene bibliografía. Esto es lo que yo más valoro de lo que ha hecho Jacques Alain Miller. Porque precisamente esto es lo que nos permite. Bueno, nosotros llevamos desde el año 2004, va a hacer 19 años, estudiando cada año un seminario de Lacan. Si no hubiera sido por el establecimiento de textos de Jacques Alain Miller, porque en algún momento hay que parar el deslizamiento metonímico. No todo texto puede ser comprendido si no logramos eso que decía Lacan, que le falta al psicótico, el punto de capitón. El psicótico no hace metáfora, solo hace metonimia, ¿no? Por eso los discursos de los psicóticos son verdaderamente locos, ¿no? Porque no saben cómo parar. Y, es verdad esto que dices del hablar y el... Y él decía, no sé, Lacan decía, no sé si se entiende, no sé si me hago entender suficiente cuando lo que profiero es un discurso sin palabras. Es muy interesante, os recomiendo un libro que acaba de salir de un analizante de Lacan, Estela Solano Suárez, yo la conozco, argentina, afincada en París desde los años 70, que fue a la consulta de Lacan y tiene un libro que se llama, le hemos publicado nosotros en la colección de la LP en España, con el acuerdo que tenemos con una de las editoriales más importantes, que se llama Credos. Se titula 3 segundos con Lacan. Y empieza contando que entra en una sesión y dice: he soñado con una señora que viene a París. Y Lacan se levanta y dice: fin de la sesión. Vuelve la semana siguiente o al día siguiente. He soñado con una señora que viene a París, con una mujer que viene a París. Fin de la sesión. Y ella cuenta en este libro, por eso dice 3 segundos con Lacan. Es una sesión que dura 3 segundos. Es decir, que de hecho hay otro libro de Bassols que se titula Lecturas de la página en blanco, donde un capítulo se dedica solamente a una frase de Cortázar, que es que el que abre un libro a las 3 de la tarde y ve la página, muere. Ese es un texto de Cortázar, ¿no? Y ese era un capítulo de ese libro. Nosotros tenemos que trabajar esta idea. Me gusta mucho lo que dice Alejandro, ¿no? Es cómo podemos ir a la reducción significante de nuestro trabajo analítico, obviando la amplificación significante. Porque si no, vamos a un inconsciente transferencial de esto con qué tiene que ver, esto con qué tiene que ver, esto con qué tiene que ver, y a darle a la máquina de fabricar sentido, cuando eso enferma de sentido a la gente. Lo importante es, como decíamos al principio, mira, Carlos, Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Cómo a lo largo de un análisis vamos aislando muy pocos significantes, muy pocos, que son los que han constituido el ser de un sujeto. Muy pocos. Se puede decir que nuestra vida se puede explicar con 7, 8 significantes y una frase. Punto. Por eso los efectos de una sesión conducida bajo el epígrafe del tiempo lógico y no bajo el epígrafe del tiempo cronológico produce unos efectos extraordinarios, mientras que esos otros análisis son francamente mortales, aburridos y no tienen final, no hay final. O acaban con la identificación con el analista, claro. Entonces, un psiquiatra que fue, es una anécdota muy jugosa, que fue a psicoanalizarse con Lacan desde el sur de Francia, que había tenido unas primeras entrevistas, le dijo: vuela usted la semana que viene. Como los honorarios eran muy altos, como su mujer ponía muchas pegas, como veía que el viaje era muy largo, comenzó así la sesión después de una semana. Llega al diván, primero estaba en la silla, y le dice a Lacan, dice mi mujer que, y Lacan se levanta con una escopeta y dice: fin de la sesión. Dice mi mujer que,
Es lo único que dijo en esa sesión. Él fue a la radio, a Radio France, a un auditorio millonario que hay en Francia sobre esa emisora, en un acto que era la conmemoración de los 10 años o 20 años de la muerte de Lacan, y contó esto. Y dijo, que ha sido luego jefe de hospitales en el sur de Francia, etc., que esa sesión corta y breve, que duró lo que uno tarda en decir, dice mi mujer que, le salvó la vida. Y hay un antes y un después a partir de eso. Bueno, es un poco un excursus, Alejandro, porque me has hecho pensar mucho con la pregunta tuya sobre el fenómeno de la oralidad, efectivamente, y el fenómeno de la escritura. Acabo diciendo una cosa. Es verdad que nosotros, aunque nuestra práctica es oral, ¿no? En realidad somos lectores, leemos lo que está escrito en el inconsciente de quien habla. Pero no solamente leemos lo que está escrito y el paciente nos dice, siguiendo la práctica freudiana, diga todo lo que le parece. Él lo dice en la interpretación de los sueños. Es bueno decirles a los pacientes que no se censuren, no se juzguen, que digan todo lo que les viene a la cabeza. Efectivamente, o sea, este sería, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarnos con una acción que suponga ir más allá de lo que el otro dice? Porque eso lo hace un psicólogo o un psiquiatra, toma nota de lo que el otro dice. Y nosotros, como somos escritores, que vamos a descifrar el inconsciente, hemos aprendido desde la cuna a escuchar y a leer lo que el otro calla. Poco por ahí viene una reflexión que yo estaba tratando de formularle a Enrique, porque él fue el que desplegó de las razones por las que se escribe, ¿no? Como un poco más puntual. Entonces pensaba que escribir siempre implica pues algo subjetivo, ¿no? Como dijeron durante el curso de la sesión, como tolerar por amortiguar algo, por amor, etcétera. Pero siempre el que escribe e investiga está implicado en ello su narcisismo y toda su subjetividad. Y yo me preguntaba, ¿qué pasará con los que no escriben? Ahorita con lo que tú estás diciendo, con los que no pueden escribir. Y bueno, por lo que dijo Enrique, como una de las razones por las que se escribe es por egoísmo y por narcisismo, o por la búsqueda de una verdad o por un propósito político, quería preguntarle eso, ¿no? ¿Qué opinaría él de lo contrario, de por qué no se escribe? ¿Qué pasará con lo que estás diciendo, Fernando, con este sujeto o con este analista que no puede descifrar, ¿no? Descifrar esa escritura del otro? Yo creo que para terminar, porque ya estamos en tiempo, ¿no? De los 45. Gracias. Bueno, no sé si me preguntabas a mí, pero bueno, esto de las 4 razones así muy claras y muy generales lo decía George Orwell. Es un texto, yo invito a leerlo, pero es un texto aburrido, es un texto tremendamente aburrido. Desde mi punto de vista no aparece nada que tenga interés. Bueno, es cierto, el narcisismo. Tenemos aquí algunos poetas, un poeta muy próximo a nosotros, en donde vivimos, que se llama Fermín Herrero, que dice que todo escritor siempre escribe por una cuestión de vanidad. Bueno, no lo sé. Hemos descubierto que no hay una respuesta universal, que quizás no deba haberla y que quizás ensayamos respuestas que tampoco nunca sabemos si son verdad. ¿Qué le pasa al que no escribe? Ni idea. No lo sé. No sé qué le pasa al que no escribe. No te puedo decir nada a ese respecto. ¿Qué le puede ocurrir a una persona que no escribe? Yo entiendo que nada. Yo conozco, hombre, en el caso que contaba Fernando de Joyce, por ejemplo, ¿no? De Pessoa,
parece que de esas estructuras, por lo que se le puede entender, si no hubieran escrito, hubieran caído muy probablemente en la locura de una manera más intensa, ¿no? Creo que al resto de los humanos, los que no escriben están encantados de no escribir, los que no leen están encantados de no leer, y me van a perdonar, pero los que son tontos, yo incluso empiezo a sospechar que están encantados de su propia estupidez. Así que no sé muy bien qué contestarte a qué le pasa al que no escribe, salvo que tenga una estructura, una psicosis ahí latente en el que la escritura le ayude a sostenerse. A los demás yo creo que no les pasa absolutamente nada. No sé si te he contestado. Gracias. Ángela me quiere participar. No solamente una cosa, a raíz de la pregunta a Fernando de antes, me venía a la cabeza una aseveración de Lacan que decía que las palabras quedan y en este caso podríamos decir que las escritas también, ¿no? Gracias, Ángela. Alejandro, por último. No sé cómo andamos de tiempo, pero a mí me intriga mucho, por ejemplo, este trabajo de Serge André, que alguna vez me compartió Carlos, que se llama FLAC, y que habla de, después del análisis, la escritura. O sea, para él está claro que el análisis, más allá de que tenga cierta virtud de escritura y de corte, digamos, de esa cadena significante del bla, bla, bla infinito, sin embargo, hay algo que ocurre distinto cuando pasa por la mano y no por la lengua. Es decir, hay algo tan distinto que en el caso de Serge André, que estaba desahuciado con un cáncer, se pone a escribir y se cura. Y el análisis no lo sacó del cáncer. Entonces, por eso era un poco también el poner sobre la mesa la escritura más allá del acto analítico, ¿no? Como escritura sola. ¿Y cuál es la diferencia entre, ahora sí que escribir con la boca y con la mano, ¿no? Gracias. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que estuvieron en la reunión. Y Carlos va. Nada más por la alusión que hizo Fernando a mi crítica a los textos establecidos, dejo como pregunta, y es ¿por qué no dejar a cada uno que haga su punto de capitón? ¿Por qué tiene que ser institucionalizado eso como el punto que da sentido? Que se Por haga política. una Por convención, política. eso sí, no Por por política. psicoanálisis, por Porque política. para sostener el psicoanálisis en el mundo, ¿no? Necesitamos las instituciones. Y toda institución tiene por definición, en el hecho civilizador, reducir el goce. Entonces, claro, toda institución tiene que tener unas leyes de organización interna o leyes de organización de relación externa que tengan como principio la política. La buena política, porque como la política está tan desprestigiada, pero la buena política es muy importante. Yo amo mucho la política. El saber conducir entre posiciones distintas, ¿no? En todos los grupos, e incluso la política de la familia, diría más, la política de la pareja, donde hay que meter ingredientes como el amor al secreto, ¿no? Incluso en el interior de la pareja. Y es un hecho político, porque de los grandes conquistas de la civilización, para mí la primera es el secreto, ¿no? Luego, si queréis, discutimos la segunda y la tercera, pero, pero sí, por política, porque se necesita que haya algo para poderlo discutir luego, pero tiene que haber algo. Freud tuvo que romper porque el inconsciente se sabía antes de Freud, pero lo que Freud inaugura con el descubrimiento freudiano del inconsciente, no tiene nada que ver con Janet, es algo. Y bueno, a partir de ahí se le puede discutir. Creo que lo que ha hecho Lacan también es política, a ir a la contra de una deriva que él consideraba que había en el psicoanálisis. Y lo que ha hecho Miller también es hacer una política para salir un poco de los, como dice Pascal, en sus pensamientos dice una cosa maravillosa, dice, nuestras desgracias comienzan cuando salimos de nuestro habitáculo. Y
Bueno, Pascal es maravilloso cuando dice eso, ¿no? Sí, el siglo XVII. Lacan se atreve a disolver dos organizaciones, dos instituciones, cual Constantemente. es que habría que tomar nota de eso. Sí, sí, y no es solo eso. Sí. Las escuelas de psicoanálisis, los grupos psicoanalíticos, la historia de del movimiento psicoanalítico internacional desde Freud es la historia de crisis, divisiones, enfrentamientos, segregaciones, peleas absolutas, ¿no? Es algo sin resolver y creo que es bastante tiene que pasar aún mucho tiempo. El psicoanálisis es una cosa muy moderna, solo tiene 120 años, ¿no? La física, fíjate los siglos que tiene y las discusiones entre los físicos y los problemas que han tenido siempre los científicos para luchar contra la Iglesia, ¿no? Les quemaban, algunos científicos les quemaban, recordemos a Giordano Bruno, ¿no? Es decir que, bueno, han tenido que sufrir mucho, había muchas disputas y en todos los saberes y en todas las disciplinas siempre hay muchas divisiones, no solo en el psicoanálisis, no exageremos. Bueno, hay mucho que hablar, no cabe duda. Pero bueno, vamos a despedir a petición de Fernando porque tiene que irse a tomar una copa de vino, lo cual es estupendo. Bueno, muy agradecidos, verdaderamente fue todo un banquete, sin vino, pero bueno, ahora vas por el vino. Fue todo un banquete el haber estado con ustedes. Les agradecemos mucho que se hayan prestado a esta presentación y ya saben, bienvenidos a este continente otro. Yo desearía acudir a Cuernavaca, a Veracruz y a México y espero no hacerlo muy tarde. Ojalá. Ojalá, ojalá. Los esperamos con gusto. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias. Bye, bye. Adiós. Buenas noches. Gracias.